En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Luego de una pausa del libro de Filipenses, hoy estamos en la recta final. Hoy terminamos con este libro maravilloso que es conocido por muchos como la Carta del Gozo, porque pese a que el apóstol Pablo está recluido en una prisión, bueno, no es una prisión como una catacumba, pero es una casa en la cual él no tiene libertad. Se supone que él está con un cepo, está encadenado igualmente y está cuidado por varios guardias. Aún así, no es lo mismo que estar en libertad. Está en una prisión y está pasando muchas penurias como solamente se pasa en prisión. Y a pesar de eso, es capaz de, por la obra del Espíritu Santo en su vida, redactar una carta como esta, una carta de gozo. La carta a los filipenses es en respuesta a una ofrenda, a una dádiva que han mandado a través de Epafrodito para el sustento del apóstol. Claro, los primeros capítulos de esta carta, él no está agradeciendo sobre eso, no hace referencia hacia eso, está hablando acerca del gozo que uno tiene en Cristo, del gozo que uno tiene en vivir una vida cristiana, cómo vivir esa vida cristiana, y ahora sí, finalmente, en la parte final, en la recta final, él está agradeciéndoles, y esa es la parte que vamos a estudiar o a revisar el día de hoy. Antes de eso les voy a pedir que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos y hagamos una breve oración. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Forma en nosotros, Padre, un corazón generoso, que aprendamos a estar satisfechos en Cristo y apasionados por tu gloria. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Como les digo, esta carta está escrita desde la prisión. Tal vez sería mucho más sencilla de entenderla si nosotros pensáramos que él lo está escribiendo desde una playa paradisiaca. Entonces tendría más sentido el gozo y la satisfacción que él siente en todo lo que él está viviendo. Pero como les digo, no, es desde una cárcel. Y la ofrenda que recibe, no, tampoco la recibe de tal vez los Corintios, que es una iglesia que por la ubicación, por el contexto en el cual esta iglesia se desarrolla, tal vez uno podría pensar, claro, uno puede ser generoso cuando tiene, pero cuando tiene escasez, pues uno no puede ser generoso. Parece lógico y parece obvio. No, pero la ofrenda que él está recibiendo, la está recibiendo de los filipenses. Y los filipenses es una comunidad pobre económicamente, pero ferviente en fe. Antes de entrar en contexto de Filipenses, yo quiero que podamos analizar lo que dice 2 Corintios 8, 1, 5 acerca de ellos, ¿no? De los filipenses. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, justamente a donde está Filipo, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate, es una iglesia que está pasando penuria, que está pasando pobreza, que está pasando escasez, y aún así dice que les rogaron. Es el versículo que solemos utilizar para levantar la ofrenda. Porque no se trata de la situación económica por la cual esté atravesando, en este caso los filipenses,
o en el caso actual estés pasando tú, sino la actitud con la cual uno participa de este ministerio o de este servicio para los santos. Y el 5 continúa diciendo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto reafirma esa idea y ese pensamiento. Cuando tú estás participando en el ministerio del servicio de generosidad, primeramente te estás dando tú mismo. No es la cantidad, y eso de la cantidad ya muchas veces lo hemos hablado y lo hemos expresado. Cuando esta viuda pobre, y claramente lo vuelve a decir, es pobre y da 2 monedas que tal vez no pasarían por alto en ninguna reunión actual. Tal vez serán 2 monedas de 25 centavos o algo por el estilo. Pero Jesucristo detiene toda esa reunión litúrgica y dice, algo grande ha pasado aquí. No es la cantidad, es el corazón con el cual esa mujer lo hace. Porque estoy seguro que había mucha gente que dio mucho más. Sobres más llenos, transferencias más gruesas, pero eso no es importante. Porque tal vez los demás están dando de lo que les sobra. Esta mujer está dando lo que tiene, todo lo que tiene. Y no, ojo, cuando se habla acerca de este tipo de temas, por las heridas que podemos traer muchos de situaciones y de experiencias del pasado, podemos pensar que esto es una manipulación más. Oh, están hablando acerca de este tema porque debe haber necesidad en la iglesia. Déjame decirte que necesidad dentro de la iglesia, en la congregación y en el templo, 3 cosas diferentes, siempre hay. No es que necesitamos sacar el tema cuando hay necesidad, siempre hay necesidad. El tema lo estamos sacando porque venimos en un estudio de Filipenses y en la predicación verso a verso y expositiva, predicamos no lo que a los pastores les conviene, predicamos lo que toca dentro del estudio. Entonces, no estamos intentando manipular, no estamos intentando moverte a que comiences a dar más. No, lo que estamos hablando es acerca de una verdad. Y parte de la verdad de ser un cristiano es participar en el ministerio del servicio a los santos. No solamente se está refiriendo, es el servicio a los pastores. No, cuando hablamos a los santos estamos hablando todos y cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos dadores, en este caso están haciendo llegar su ofrenda a Pablo, pero Pablo está dentro de un ministerio. Pablo ha sido separado para llevar el evangelio a los gentiles. Tiene un ministerio, ha sembrado iglesias. Cuando él está recibiendo esa ofrenda, no es una ofrenda para él, porque él es un buen hombre. No, es una ofrenda para el ministerio. Dentro del ministerio de Pablo puede ser, bueno, yo también tengo que comer, yo también tengo que vestir, yo también tengo que movilizarme. Sí, el dinero sirve para esas cosas y todos lo sabemos bien. ¿O acaso no utilizamos dinero para esas cosas? Cuando lo ponemos en el contexto actual, muchas veces podemos pensar que, la luz que hay en la iglesia debe ser provista desde el mismo cielo. No, es la empresa eléctrica regional del sur la que nos da y también nos da la factura cada mes. O cuando tú vas al baño y te lavas las manos o haces uso de los servicios que tenemos ahí, es la UMAPAL, la misma empresa que seguro te pasa la factura a ti todos los meses. Y cuando se necesita y tú dices, no, pero es que el pastor, pues sí, él tiene sueldo. Sí, tengo sueldo porque yo me dedico al 100% para esto. Así como si lo hiciera cualquier otra persona. ¿O acaso el obrero no es digno de su salario? Entonces tenemos que ir entendiendo esas cosas. Este lugar está a disposición de todos. No es el lugar de ciertas personas o de ciertos líderes. No, es de todos. Está abierto para todos. Venimos y disfrutamos de la comodidad de podernos sentar, de la limpieza, de que no nos está haciendo frío ni calor. Estamos cómodos para poder recibir la palabra de Dios. Y todo eso, claro, es muy espiritual y mueve el ambiente espiritual, pero todo eso se logra, sí, con dinero. Y cuando se habla de las ofrendas, estamos hablando de finanzas. En este caso,
porque hay muchos otros tipos de ofrendas. Pero en este caso, y en el caso de lo que Pablo está hablando, es financiero lo que él ha recibido. Y lo recibe de los filipenses. Ahora sí entremos a materia y en el capítulo 4 de Filipenses, desde el versículo 10, vamos a ver cuál es esa actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. Para esto, hemos puesto en nuestro bosquejo expositivo del día de hoy como tema: nuestra generosidad hacia la obra de Dios refleja nuestra santificación en Cristo y se convierte en una adoración viva. Nuevamente, si tú al oír estas palabras muchas veces pones resistencia, puedo entender tu dolor por la manipulación que puedas haber vivido, o porque en YouTube has escuchado muchas cosas, y es verdad. En verdad es de sentir pena y enojo porque haya lugares que, poniendo letreros de congregación cristiana, las personas que están ahí manipulan a otros para obtener réditos para sí mismo. Y eso está mal. Eso no debe pasar. Eso es pecado. Y si conoces a alguien que está en una congregación así, dile que huya de un lugar así. Porque aunque haya muchas cosas que puedan parecer como buenas, el hecho de que te manipulen es un lugar peligroso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y ir a la pureza de este ministerio, porque no por nuestras malas experiencias podemos dejar de regocijarnos en lo maravilloso del ministerio de ser generosos, de poder participar en la ofrenda para los santos. Entonces, entendamos que nuestra ofrenda se convierte en adoración viva, como Pablo lo especificará más adelante, o lo explicará más adelante, perdón. Y esto debe crear en nosotros una idea central. Una ofrenda que agrada a Dios nace de un corazón satisfecho en Cristo. Participa en la obra del Evangelio y confía en la provisión de Dios. No es tanto el hecho de dar, sino cómo lo das. Para esto hemos dividido nuestra predicación de hoy en 5 porciones. La primera, que la vamos a ver del versículo 10 al 13, que nos muestra la raíz de una ofrenda que agrada a Dios. Veámoslo. Versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, dice esta versión, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Quiero que notes que en estos 3 versículos el apóstol Pablo habla 2 veces de aprender. O sea, lo que nos está diciendo es que participar en este ministerio de generosidad no es algo que le brote al ser humano por naturaleza. Difícilmente lo podemos hacer porque la naturaleza humana es egoísta. El pensamiento generalmente es que no tengo. Y lo poco que tengo pues es para mí y discúlpenme, yo cuando tenga un poco más, entonces participaré. Pero eso nada más muestra el egoísmo. Porque todo en este mundo está diseñado para que nos sintamos siempre insatisfechos. Siempre estamos pensando, es que si tuviera un poco más, tienes un trabajo y comenzaste, tienes un salario básico, es que si ganara el doble, entonces me iría mejor y pudiera ser más generoso y vivir mucho más libremente. Y cuando ganas un poco más dices, es que me falta para tener una mejor casa, tener un mejor carro, y entonces, quiero explicar esto porque hay
hay una diferencia entre hacer las mismas cosas, pero hacerlo con un corazón diferente. Porque, a ver, tener insatisfacción y que eso produzca amargura en tu corazón, eso está mal. Y eso es no tener contentamiento. Ahora, si por el otro lado tú dices, bueno, yo estoy contento con lo que tengo, es bueno lo que tengo porque reconozco que Dios es generoso conmigo, pero me gustaría tener una mejor casa y para eso voy a estudiar, me voy a preparar, voy a conseguir un mejor trabajo, voy a poner mi fe en Dios de que Él es sustentador de toda buena dádiva. Eso está bien. Hermanos, también tenemos que quitarnos ese pensamiento de que, no, como Cristo pronto regresa y los cristianos tenemos que dedicarnos más a lo espiritual, entonces yo ya no necesito ni prepararme, ni estudiar, ni trabajar, ni esforzarme. No, más bien la palabra por todo lado nos está mostrando de que el que no trabaja no coma. Y no es el que no tenga trabajo que no coma. Es aquel que tiene un corazón ocioso, vago, que simplemente lo que está esperando es que le den todo, pero no quiere esforzarse por todo. Y realmente la palabra nos muestra que debemos ser esforzados, pero tener satisfacción, tener contentamiento. Y ese contentamiento pues viene, como dice el apóstol Pablo, de haber aprendido. Y uno, ¿cómo puede aprender? O sea, uno dice, bueno, voy a la escuela, ¿dónde me enseñan el contentamiento? Bueno, en 2 de Corintios 11, 23, 28, vemos un poco de la escuela de Pablo en ese sentido. Y comienza con una pregunta, ¿son servidores de Cristo? En el contexto, hay mucha queja de parte de los corintios en cuanto a vivir una vida cristiana. No es fácil vivir una vida cristiana. No sé si tú alguna vez has dicho eso. Yo sí lo he dicho al menos. No es fácil vivir una vida cristiana. Es mucho más fácil ser un mundano. Porque por último, si tengo algún problema, salgo por ahí, consumo drogas, consumo alcohol y listo. Estoy con deseo sexual, bueno, veo en mi celular o veo en una computadora pornografía o en la misma forma puedo buscar una prostituta o cualquier otra persona. Entonces es más fácil, es más sencillo. Pero en cambio hacer lo correcto demanda de nosotros negarnos a nosotros mismos. La vida cristiana es eso. Niégate a ti mismo. ¿Para qué? Para que negándote a ti mismo Dios pueda ser exaltado. Y entonces la escuela de Pablo es esta. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice el apóstol. Yo más, muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y ese creo que es el más triste, ¿no? En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. No, uno puede decir, Pablo se está quejando. No. El contexto, y cuando estudiamos 2 de Corintios, analizamos esto en profundidad. Y claro, vemos en concordancia con lo que hoy estamos aprendiendo, que Pablo está diciendo, yo he aprendido a vivir en toda circunstancia. Y uno puede decir, claro, es más o menos como en el matrimonio, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y uno dice, claro, en las cosas positivas uno no necesita aprender mucho. Yo te diría, no, tengamos cuidado con ese tipo de pensamiento, porque en ambas circunstancias tenemos que aprender a vivir. Porque yo también puedo tener riqueza y aún con riqueza tener un corazón no acepto a Dios.
Y no es que Dios tiene algo contra la riqueza. Es que los ricos, es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja que un camello. No está diciendo de que los ricos no podrán entrar. Está diciendo de que los ricos pueden poner su satisfacción y su corazón en esa misma riqueza. Y pensar que la riqueza es la solución para sus situaciones. Pero déjame decírtelo, el pobre piensa igual. Porque el pobre piensa, si yo tuviera más, entonces sería más feliz. Todo está diseñado para que siempre estemos insatisfechos. Tienes un celular, te sirve bien, pero sale un nuevo celular con las mismas funciones que el que tienes, pero en color rojo. Y uno piensa, es que llamar en rojo es más bonito. Se escucha mejor. Fluye el internet mejor. No pasa nada. Simplemente es la insatisfacción de pensar, alguien por ahí tiene algo mejor que lo que yo tengo. Y si yo tuviera eso, yo fuera más feliz. Tú tienes un carro que te sirve, que te lleva a todo lado y no tienes ningún problema. Pero pasa otro que es más nuevo, con luces más destellantes, colores más espejo, yo no sé. Si yo tuviera ese carro, sería un poquito más feliz. Y entonces vamos corriendo por el mundo tratando de buscar la satisfacción en las cosas externas. Es que si yo tuviera, cuando el contentamiento del cual nos habla Pablo es entender que si tengo a Cristo, lo tengo todo. No tendré todo lo que quiero, pero tendré todo lo que necesito. Porque tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, hablando de finanzas, uno puede utilizar una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito tampoco es que es el demonio. Muchos dicen, es que si tienes tarjeta de crédito, córtala. Sí, yo estoy de acuerdo, córtala cuando no sabes manejarla. Pero si sabes manejarla, es una herramienta financiera y está bien. La cosa es que si tú la utilizas y dices, es que tengo que darme un gustito, a la final para eso trabaja. Y claro, al siguiente mes no avanzas a pagar. Y entonces dices, no avancé a pagar. Señor, provéeme, tú que eres proveedor de toda buena dádiva, dame. Pero Señor, estoy con un poco de hambre y en la casa solo hay arrocito con huevo. No, pues yo quiero unas alitas. Entonces estás manejando irresponsablemente y estás tratando de buscar satisfacción en las cosas que vienen de afuera. Es mejor tener contentamiento comiendo un arroz con huevo que puedes pagar que comerte un filete que no lo puedes pagar y que cuando te lo pasan dices, ¿y cuánto me irá a costar esto? Y te comienza a arder el estómago. No ves que el estómago se está preparando para recibir un rico alimento. Es que el estómago te está diciendo, oye, estás yendo más allá de donde puedes ir. Ojo, y no estoy diciendo que entonces ya arroz con huevo y listo. No, eso es tener una resignación amarga. La situación es, si yo me como un arroz con huevo y estoy tranquilo, tengo contentamiento. Y si digo, Señor, sí, me gustaría ponerle aquí una carnecita, voy a esforzarme, voy a prepararme más, voy a ver formas ingeniosas en las cuales tú puedas encontrar canales de bendición y lo voy a hacer, pero mientras tanto estoy en paz. Eso es el contentamiento. Y eso tenemos que aprenderlo. Y Pablo lo aprende no desde la forma de simplemente teoría. Sí, debe ser fácil. No. Él da una lista de todo lo que le ha pasado vivir y dice, esas cosas me han enseñado. Y en todas esas cosas, sí, lo natural es renegar. ¿Cómo no voy a renegar? Estoy con hambre. Estoy con hambre. Yo cuando estoy con hambre hasta mal genio me pongo. Pero la verdad es que debo aprender a que mis circunstancias externas no se conviertan en mi forma de vivir interna. Y eso es lo que Pablo dice. Tenemos que aprender a vivir de otra manera, porque no es natural en el ser humano tener contentamiento. No es natural. Entonces aprendamos. Y sí, las cosas que a veces nos pasan y que parece que no fueran buenas.
Porque claro, tener frío y hambre, ¿a quién le va a parecer bueno? Pero si eso es lo que Dios está utilizando para obrar en tu carácter, para obrar en tu forma de pensar, e inclusive para que tú puedas practicar generosidad, aún como los filipenses, en escasez, esa es la forma, porque Él está tratando y obrando en tu corazón, no en tu bolsillo. A veces lo que creemos es que nuestra generosidad depende de nuestro bolsillo y lo que tenemos en nuestro bolsillo. No, nuestra generosidad depende de nuestro corazón y lo que tenemos en nuestro corazón. Pablo se goza en el Señor. No se está gozando en sí mismo en lo que ha recibido de parte de los filipenses. No se goza en las circunstancias. El contentamiento que se habla en la Escritura viene de la palabra griega autotarkeia. Y esto no es ser indiferente. Esto no es ser insensible. No, es una satisfacción interna, constante y gozosa. Interna, constante y gozosa, que el creyente experimenta, no por lo que le pasa, sino por la suficiencia en Cristo. Es la convicción práctica de que teniendo a Dios, nada esencial le va a hacer falta. La suficiencia de Cristo es lo fundamental para el contentamiento cristiano. En 2 Corintios 12:9, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate mi gracia. Esto referente a lo que Pablo le había dicho al Señor, que le quitase ese aguijón. La respuesta del Señor no fue: ay, mijito, claro que te voy a quitar, yo solamente quiero lo que tú consideras bueno. No le quita ese aguijón. Y lo bueno es que no dice cuál fue el aguijón. Hay algunos que dicen que era pecado. Lo dudo, porque el que practica el pecado pues no es un hijo de Dios. Tal vez era una circunstancia de tentación, probablemente. Otros dicen que tenía problemas con la visión, otros no lo sé, solamente son suposiciones. Lo que sí dice claramente es que tenía un aguijón que no lo dejaba muy tranquilo. O sea, no es que, ay, sí, tengo este aguijón, qué felicidad me da. No, es más bien lo contrario, al punto que lo he pedido al Señor, no una vez, no 2 veces, 3 veces. Y la respuesta del Señor no fue el darme mi satisfacción, fue mostrarme el contentamiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. O sea, ya he recibido la parte del Señor, ya recibí su respuesta. ¿Ahora qué? Sé insistente, hermano. No. Por tanto, he aprendido. Ya, Señor, me dijiste que básteme tu gracia, entonces he aprendido. Por tanto, de buena gana me gloriaré. La buena gana la sacó de él mismo. Pablo dijo, sí, siento mucho dolor. Si era el dolor, me voy a gloriar de buena gana en el Señor. No, tengo que hacerlo porque esa fue la respuesta del Señor, y lo haré con gozo, porque si tengo a Dios, cualquier cosa circunstancial en esta tierra es pasajera. Por más que dure 70, 80, 90 años. Pero yo no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de eternidad. Y la eternidad es ausencia total de tiempo. No hay principio, no hay fin. Y eso es lo que Él nos ha dado a través de Jesucristo nuestro Señor. Eternidad para estar con Dios. En este mundo tendrás aflicción. Mira la garantía que te está dando el Señor. ¿Y por qué te dice en este mundo tendrás aflicción? ¿Porque la aflicción es lo que ustedes se merecen? No, sino que en un mundo caído, lo normal es que haya aflicción. En un mundo caído como este es normal de que haya enfermedad, es normal de que haya abuso. No porque Dios lo provoca, Dios lo permite porque el hombre decidió vivir de esa manera. Fue allá en el huerto del Edén donde un hombre y una mujer, la mujer por engaño, el hombre por decisión, decidieron ir en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros, como sus descendientes, pues el pecado
hace mella en nosotros. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno. Y claro, la frase no termina: en este mundo tendrán aflicción. Continúa diciendo: pero tranquilos, tengan paz, tengan gozo, tengan el fruto del Espíritu, porque yo he vencido a este mundo. Las cosas que ustedes están pasando, las cosas que ustedes están viviendo, yo las viví, no pecando, no haciéndolas, pero la experimenté para convertirme en un sumo sacerdote que entienda a cada uno de ustedes y que pueda estar a su lado en medio de la tribulación. Por eso, tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces esas palabras a nosotros deben darnos consuelo, que aunque no tenemos todo lo que queremos, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Sin un corazón satisfecho en Cristo, nuestra generosidad sería forzada e inclusive interesada. Cristo mismo, quien siendo rico se hizo pobre, es nuestro modelo supremo de contentamiento sacrificial. ¿De qué depende tu gozo, querido hermano? ¿De tus ingresos o de Cristo? Solo cuando Cristo es tu tesoro, puedes ofrendar generosamente y con gozo. La segunda parte de esta enseñanza nos muestra en el capítulo 14 al 17 el fruto de una ofrenda que agrada a Dios. Esto es participación en la obra del Evangelio. Versículo 14 dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, desde que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Mira, es de doble vía, dar y recibir. No solamente es da. No, es de dar y recibir. Sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Y el 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pablo está hablando ya ministerialmente. Y dice: yo cuando fui a las iglesias de Tesalónica, en Tesalónica, ¿qué iglesia encontramos? Por ejemplo, encontramos la iglesia de los Corintios. Que cuando hablamos de esta iglesia, hablábamos acerca de que estaba ubicada en una ciudad cosmopolita, muy pujante económicamente. Entonces lo que hacía pensar es que la gente que iba a esa iglesia era gente que tenía buenos ingresos, tenía buenos recursos. Y aún estando ahí en Tesalónica, los macedonios, que en cambio tenían pobreza, ellos sembraban para la iglesia en Corinto. ¿Qué te parece eso? Parece ilógico. Parece que más bien el que más tiene es el que debería colaborar más. Claro, pero el que más tiene financieramente no necesariamente es el que más tiene contentamiento en su corazón. No quiero hacer apología nuevamente de que los ricos están mal y los pobres están bien. No. Las situaciones externas o las situaciones económicas no hacen que una persona esté bien o mal. Es más o menos como en el matrimonio. Hay muchas personas que dicen: no, es que el matrimonio es la forma correcta como uno debe vivir. No, el soltero también puede vivir con gozo. El viudo puede vivir con gozo. El que se divorció y se arrepintió también puede vivir con gozo. Porque no hay un estado civil que sea mejor que el otro. En ese mismo sentido, no hay una posición económica que sea mejor que la otra. Claro, que tener más parece mejor, pero si no tienes el contentamiento en Cristo, puede también ser tu cadena de esclavitud. Porque el dinero será tu Dios. Y no hay nada más triste que tener un Dios falso. La palabra participar implica una coinonía real en el sufrimiento y misión de Pablo. Ellos no solamente dieron dinero, dieron de sí mismo a la causa del Evangelio. Y eso debemos aprender. Cuando en la congregación se levanta una ofrenda, no
no podemos reducirla exclusivamente a algo material. Tenemos que darnos cuenta de que estamos volviéndonos en parte del éxito y fracaso de ese ministerio. Pablo dice, yo he podido llevar esto a Macedonia, a Tesalónica y en el actual momento donde él estaba, en Roma, ha sido porque hay ministerio que está sembrando, hay gente que está sembrando. Y él mismo lo dice, no todos participaron en el inicio del evangelio en esto. Muchas iglesias que aún muchas iglesias que aún siendo predicadas por los apóstoles, no participaban en la extensión del evangelio. ¿Por qué? Porque no tenían contentamiento. Y eso no depende del que predica. Eso no depende de si del predica te convence. No, eso viene de una actitud en tu corazón que debes trabajarte, esforzarte y ser enseñado, como ya vimos. Ofrendar para el avance del evangelio es un acto de comunión viva. Esta palabra koinonía es participación. Y a veces reducimos esta palabra koinonía a pasarla bonito con los hermanos. No, bien hacen en participar en mi aflicción, también dice. Bien hacen en participar en mis necesidades. Como les decía, en la congregación siempre habrá necesidad, pero en la iglesia también hay necesidad. Con tu hermano, hay muchas veces que uno dice, yo voy a la iglesia, recibo el mensaje y de ahí me voy al cohete, no conozco a nadie. Yo me pregunto si tú estás viviendo en koinonía de esa manera. No, no puedes vivir en koinonía, porque si no conoces a tus hermanos, tu familia en Cristo. A veces uno dice, familia en Cristo, amén, aleluya. Oye, pero no se trata solamente de que sepas de que perteneces a esa familia, sino que te hagas cargo de tu familia. No solamente es un derecho, también es una obligación. Así como en tu casa, si tú no provees, la palabra de Dios dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Acaso esta, por decisión libre, no se ha convertido en tu casa espiritual? Nadie te obligó, al menos espero que no, poniéndote una pistola y ahora te vas a la iglesia y tienes que estar en la iglesia. Si esa es la actitud con la que vienes y esa es la actitud con la que das, mejor no lo hagas. Porque no hay peor cosa que engañarte a ti mismo. Y aún peor es pensar que con esas actitudes tú puedes engañar a Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie puede engañar a Dios. Él conoce tu corazón. Y claro, no se trata de que Él conoce mi corazón y que siempre mi corazón tiene que estar bien. ¡Ey, no! Quiere decir que soy transparente ante el Señor. Señor, me cuesta ser dadivoso. Señor, me cuesta mantenerme en santidad. Señor, me cuesta guardar mis ojos. Señor, me cuesta guardar mi boca. Pero Señor, no hay nada oculto para ti. Ayúdame, porque en mi debilidad tú te haces fuerte. Esa es una actitud correcta. No se trata de aparentar ser un santurrón. Se trata de aceptar nuestra posición como hombres y mujeres débiles y reconocer que solamente en Cristo está nuestra fortaleza para vivir de una forma diferente. Porque no se trata, hermanos, solamente de dejar de hacer las cosas malas. Uno piensa, bueno, es que yo ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo pegadito, entonces yo soy una persona correcta. No. ¿Quién te ha hecho pensar eso? No se trata de dejar de hacer lo malo, sino se trata de hacer lo bueno, lo que glorifica a Dios. Y eso lo vamos a ver justamente en la siguiente porción, el aroma de una ofrenda que agrada a Dios. Versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Yo no sé si alguna vez tú habías visto tu ofrenda como una forma de adoración a Dios, de agradarle a Dios. Es que me cuesta, sí, te cuesta, en serio, no te cuesta leer la Biblia, no te cuesta orar, no te cuesta levantarte un domingo y venir a la iglesia, no te cuesta ser
amoroso o, no sé, o aguantar a tus hermanos? ¿No te cuesta? Bueno, a mí sí. A mí sí me cuesta. No todas las cosas, pero sí hay cosas que me cuestan más que otras. O sea, si a ti te cuesta abrir tu Biblia, sí. Y yo no digo está bien. Yo digo entiendo, porque a mí también me pasa. Pero que entienda no quiere decir que está bien. Quiere decir que entonces tengo que esforzarme. ¿Por qué? Porque sé que leer la palabra de Dios me hace bien. Sé que orar me conecta con Dios. Sé que venir y participar en la iglesia no debe ser un acto egoísta de yo voy por recibirme la palabra, el resto verá lo que hace. No, voy por recibir la palabra, pero también por compartir con mis hermanos. Es un momento en el que tengo para estar con mi familia. Y entonces sí, me obligo. Me cuesta ser amable con la gente. Pero ese es el comportamiento que Dios quiere que tenga. No es que soy un hipócrita. Estoy consciente de mi debilidad, pero estoy consciente que en Cristo todo lo puedo. Y coincidencialmente es en esta porción de Filipenses cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo puedo. Me voy a comer el mundo. Yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo voy a sacar la carrera adelante porque esa profesión me va a dar harto billete. No hace referencia a eso. Está diciendo, en aquello que tú eres débil, debes estar completamente convencido que si tienes a Cristo, sí lo vas a poder. Y se aplica también para la ofrenda, porque está dentro del contexto de la ofrenda. ¿Me cuesta ofrendar? Claro, a todos nos cuesta. Va en contra de la naturaleza humana. Si no, para muestra un botón. ¿Cómo solemos ofrendar? Metemos nuestra mano al bolsillo y sacamos lo que salga. Nuevamente, puede ser 25 centavos o un billete de 100. Ahí dicen, ¿y quién está dando de 100? No hay, hermanos. Pero bueno, esperemos que después de esto lo haya. La situación es, ¿has propuesto en tu corazón? Porque la forma correcta no es da lo que te salga del bolsillo. Es tu corazón. Prepara tu corazón para ofrendar. La ofrenda no es algo que decides hacerlo aquí cuando van a pasar los hermanos recogiendo. Es algo que tú has decidido en la intimidad con Dios, allá en tu casa, sin presión. Porque nadie debe dar por presión. Nadie. Entonces, yo lo hago porque con el Señor, en oración, Señor, yo propongo esto. Y no, si tú propones algo que te resulta sencillo, no concuerda con lo que la palabra te está dando. Pablo está diciendo cárceles, vara, prisiones, naufragios. O sea, debe costarte un poco. ¿Para qué? Para que aprendas. ¿O acaso el aprendizaje es sencillo? A mí las matemáticas me resultaron muy complicadas. El inglés me resultó muy complicado. Ayer les decía a los hermanos, miren, si depende de mí predicarle a los norteamericanos, se fregaron porque yo no voy a aprender inglés. Por mí. Yo esperaría que el Señor me dé don de lenguas para predicarles. Pero si el Señor me mandara a predicarles a los norteamericanos, tendré que esforzarme y aprender. Tendré que negarme a mí mismo para que no sea Juan Diego el exaltado, para que sea Cristo el exaltado. Entonces la ofrenda funciona de la misma manera. Si yo quiero aprender a ser dadivoso, tiene que ser sacrificial. Y no es una manipulación pastoral para que des más. No. Porque también el apóstol lo continúa diciendo más adelante. En la siguiente porción dice, versículo 19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, uno puede entrar en la parte que en cambio nos puede gustar. O sea, pastor, a ver, hablemos así morochamente. Entonces, si yo doy, ¿sí debo esperar algo a mi favor?
Sí y no. Porque si tú lo das por necesidad, la palabra dice que no demos por obligación o por necesidad. Es que yo pensaba ahí pactar con el Señor, Señor, yo te doy 100 y tú me das 1000, ¿qué te parece? Tal vez el corazón es el mismo del avaro, del codicioso, y el Señor no te va a dar nada por avaro y codicioso. Más bien va a obrar en la forma que Él quiera obrar para tratar con esa área de tu corazón. Pero también la palabra dice, el que siembra escasamente también cosechará. Entonces ya ve, pastor, que sí, nuevamente sí, hacemos exactamente las mismas cosas, pero lo que ha cambiado debe ser el corazón. Lo que ha cambiado debe ser el corazón. Porque sí es verdad que inclusive en el contexto en el que el apóstol está enseñando, el que siembra escasamente cosechará. Es un contexto económico, no es que estamos usando un versículo sacado de contexto para conseguir alguna situación de parte tuya, no. Sí está hablando en un contexto económico. Y lo que está enseñando es un principio que se aplica en economía, se aplica en matrimonio, se aplica en amistades, se aplica en iglesia, se aplica en negocios, se aplica en todo lado. Si tú coges un maíz, hablando de agricultura, y siembras un maíz, ¿cuántas plantas esperas que nazcan? ¿500? No, pues una, porque sembraste un maíz. Ahora, que esa planta te va a dar muchos maíces, está bien. Pero si te los comes todos, ya no tendrás para sembrar. Pero entonces puedes sembrar más y puedes tener más plantas y así. Eso es en el sentido de agricultura. Ahora, en el sentido familia. Si tú siembras escasamente en tu relación matrimonial, créeme, vas a tener el matrimonio por el cual has trabajado. Deja de quejarte de que tu cónyuge es difícil. Eso es lo más fácil. Eso es lo natural. Eso lo hacemos normalmente. Todos nos quejamos de que los demás tienen la culpa. ¿No es cierto? Poco asumimos, no, es que yo soy responsable. Yo soy responsable de la esposa que tengo. Así como tú. No te quejes de que tu esposa o tu esposo es poco amoroso, es que no hace esto, es que... Comienza por ti, siembra. Y mientras más siembres tiempo, amor, cuidado, eso mismo cosecharás, dice la palabra. También se aplica con amistades, ¿no? Porque dice que el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. Ay, es que en la iglesia les falta amor. ¿En serio? ¿Y qué tanto estás sembrando tú? Es que el pastor no saluda. Ojo, el pastor aquí no es el Superman. El pastor aquí es un miembro más de la congregación. También se pone triste cuando no lo saludas. Si te das cuenta, es de doble vía. Porque así es. Aquí los pastores, los diáconos, los líderes, uno dice, aquí hay una pirámide increíble. No, siempre hemos hablado. Aquí simplemente son funciones. Pero todos tenemos responsabilidades. Claro, nos gusta echarle la culpa a los demás. Es que el pastor no me visita, es que el hermano no me visita, es que no me saludan, es que... ¿Y tú lo estás haciendo? Porque el que siembra escasamente también cosechará. Pero el que siembra abundantemente, no lo dice la Escritura, pero en el sentido positivo de la misma frase, es lo lógico. El que siembra positivamente, el que siembra amistad, el que siembra amor, el que siembra contentamiento, el que siembra paciencia, pues eso mismo cosechará. Entonces en la ofrenda también se aplica y no la saco de contexto. Lo he contextualizado aún más y me he pasado ya 6 minutos tratando de contextualizar para que entendamos de que esto no se trata de una necesidad actual de la iglesia, de la congregación, del templo. No, esto se trata de una actitud del corazón que debemos aprender y que Dios nos está llamando a que aprendamos hoy, en este día. Entonces dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades. ¡Ay, qué lindo! Me dará todo lo que quiero. No, está diciendo necesidades, no caprichos, no lo que yo quiero.
Y Él, como un buen padre, dice que nos dará lo que necesitemos. Porque si tú como padre, si eres padre, y le das todo lo que quieren tus hijos, seguramente lo que estás experimentando es lo que sembraste. Niños malcriados, inmaduros, que simplemente reclaman y chillan por las cosas que quieren y que tú no les das. ¿No es cierto? Pero en cambio, cuando eres un buen padre y das lo que tus hijos necesitan, les estás enseñando a vivir una forma diferente, a tener contentamiento y a saber de que en un mundo caído muchas veces no tendremos lo que deseamos, pero que si tenemos a Dios tendremos todo lo que necesitemos. Y que nos dará sin escatimar nada, porque Dios mismo no escatimó a su Hijo Jesucristo. Y por eso dice, yo les proveeré en todo. En esta parte es el apóstol Pablo quien está diciendo, Dios les proveerá de todo de acuerdo a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió para que tú tengas el carro último modelo, para que nunca tengas una enfermedad, para que nunca tengas un dolor, para que siempre pases alegre y feliz y contento. No, Él murió en una cruz para limpiarnos del asedio del pecado y que por eso nosotros podamos acercarnos libremente al trono de la gracia y podamos decir con nuestra boca, Abba Padre. Entonces de esa manera serás provisto. Si estás pasando lo que estás pasando, ten contentamiento y mira a Dios como aquel que está obrando en tu vida para prepararte para la vida a la cual te ha llamado. No lo veas como el genio de la lámpara maravillosa que puede darte todo. Puede darte todo, claro que puede darte todo. Pero si te diera todo, no te estaría amando. Porque realmente ponte a pensar qué es todo para ti y qué es todo lo que tú quisieras. Déjame decirte que si es riqueza, ¿cuánto es? ¿1 millón, 2 millones, 10 millones? Pero cuando tengas 10 millones y lo regreses a ver a Bill Gates, dirás, soy pobre, yo si fuera rico como Bill Gates. Y Dios te hace rico como Bill Gates. Y después lo ves a Elon Musk. Y dices, soy un pobrete, quiero ser como Elon Musk. Y luego eres como él y verás a alguien en Arabia Saudita y dirás, si fuera como él. Ojo, no es lo que tienes fuera, externamente. Es a quien tienes en tu corazón. Terminamos con esto. Versículo 21 al 23. Saluden a todos los hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Si lo vemos así, bueno, ya se acabó, gracias, pongámonos de pie. No, aquí nos está dando claridad de muchas cosas. Primero, casi en todas sus cartas el apóstol Pablo siempre está saludando, salúdenme a la hermana tal, al hermano tal, a los que están en la casa de ni sé quién, siempre está saludando aquí. Pero como él viene en un contexto, ¿sí? En un contexto en el que está hablando de cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir con generosidad, cómo tener contentamiento, hace que la iglesia sea una, sin distinción. No es que haya hecho distinción alguna vez, simplemente es cariñoso en saludar y en poner énfasis en ciertas personas, pero en este caso no lo hace. Dice, saluden a todos los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque esta carta es absolutamente para todos los cristianos, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Pero no solamente eso, dice, los hermanos que están conmigo, oye, estás en la cárcel, ¿qué hermanos puedes tener ahí? Los delincuentes, los violadores. Mira, ya te di el contexto, él estaba en una casa y sí, obviamente los ladrones, los violadores y todo eso pueden convertirse en tu familia en Cristo. Sí, tal vez nosotros no los escogeríamos, pero tal vez Dios sí los escogió. Pero en el contexto que Pablo está hablando ya en el mundo romano. Está cerca de entrar a la parte final de no solamente de su ministerio, sino de su vida. Y él está diciendo, un día cuando iba persiguiendo a los cristianos, el Señor se me apareció
caí del caballo y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese día Él me levantó para convertirme en Pablo y llevar el evangelio a los gentiles. Y la capital del mundo gentil en ese tiempo era Roma. El imperio romano, el imperio más grande que ha habido. Y Pablo lo que está diciendo es, he llegado a la misma Roma y estoy predicándoles aquí a los soldados, a la gente que pasa, a ellos les estoy, sin importar su condición, si son ricos, si son pobres, si son... Miren hasta el punto que dice el versículo 22, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Quiere decir que el evangelio llegó al mismo círculo del emperador, a la gente que estaba alrededor del emperador. ¿Y gracias a quién? ¿A los de Tesalónica? No, a los macedonios, a esos filipenses que se esforzaron en hacerle llegar, sí, dádivas. Pero él dice, yo nunca busqué las dádivas, busqué el fruto en ustedes. Busqué que en ustedes haya madurez. No busqué su dinero, no busqué su chequera. Busqué que ustedes maduren en Dios y que sepan que aún en las riquezas, lo más vil que hay en el mundo, se puede servir para el propósito de Dios. Y ese es el caso. He llegado hasta la misma casa de César y ellos les mandan saludos, hermanos. Y que todo esto sea para la gloria de Dios. Él no dice, y miren, Pablito cumplió. No. Y todo esto sea para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. Y esa gracia sea con vuestros espíritus. Pongámonos de pie, por favor. Esto debería llevarnos a una pregunta, o a varias preguntas en nuestra vida. ¿Está tu gozo y contentamiento anclado en Cristo? ¿O dónde ha estado anclado? Debe llevarnos a pensar que debemos ser partícipes activamente en la vida de la iglesia. No solamente con tiempo, no solamente con oraciones, que todo eso está bien, también con la ofrenda. Ve tu ofrenda como comunión real en el avance del evangelio, no como un mero deber financiero. Comienza a ver esa actitud en tu corazón como una forma de adorar sacrificialmente a Dios. Pues tu adoración debe ser consciente, reverente y gozosa. Consciente, reverente y gozosa. Y pues claro, debemos de confiar también en la provisión divina de Dios. Descansemos en Dios, que no escatimó a su propio Hijo. ¿Crees que será corto en bendecir tu vida? Pero en bendecirla, en lo que necesitas, no en todo lo que quieres. Dios no necesita tu dinero, amada iglesia. Él desea tu corazón. La generosidad no es para enriquecer hombres, sino para glorificar a Dios, participar en su obra y expresar la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy se nos está llamando a ser una iglesia como la de Filipo, que aunque tal vez tengamos escasez de bienes, podamos ser ricos en generosidad, en adoración y en fe. Que nuestras ofrendas sean sacrificios vivos, aceptables, de aroma fragante que suba al mismo trono de la gracia. Que aprendamos a confiar plenamente en aquel que en Cristo suplirá gloriosamente todas nuestras necesidades.